Ahora, los géneros literarios en la Biblia. De acuerdo al autor de este libro, La Biblia sin mitos, vuelvo a repetir, de Eduardo Arens, nos habla de que hay varios géneros literarios y que los podemos dividir más o menos de esta forma. La leyenda, que dice aquí que es un relato creado a partir de un núcleo histórico que narra acerca de un lugar, un acontecimiento o una persona importante. Tiene por finalidad destacar, ya sea por la importancia del lugar acerca del cual se narra, lo extraordinario del acontecimiento o la heroicidad. Y nos pone varios ejemplos. Yo puse aquí que el ejemplo de los relatos de los jueces. Entonces dice que este tipo de género, la leyenda, contiene un núcleo histórico, puede ser pequeño si quieren, y que se tiende a exagerar la historia con la finalidad precisamente de darle este tinte heroico a los relatos, o tal vez para resaltar el lugar donde se llevaron a cabo los relatos, hago que ese lugar sea extremadamente grande, importante, cuando en realidad no lo fue. Y dice ejemplo los jueces, por ejemplo, ahí tenemos la historia de Sansón, tenemos la historia de Débora y de Balac, entonces hay varias historias que podemos ver allí que tienen este género de acuerdo a este autor, ¿va? Esa es la leyenda. Tiene mito, dice, es un relato, algo que supuestamente, aquí supuestamente sucedió hace muchísimo tiempo, excepcionalmente se dice cuándo fue, o sea, rara vez te dice cuándo pasó, simplemente te dice hace mucho tiempo, y generalmente predomina la intervención de seres, poderes o fuerzas que no son de este mundo. El mito pone en forma de relato la creencia en algo que no se puede verificar científica e históricamente. Aquí la situación, Franklin, es que nosotros tenemos un concepto de mito que no es necesariamente el concepto que tenían en la antigüedad. Precisamente por eso te da aquí algunos rasgos de lo que se puede tomar como mito. Nosotros, como dices tú, nosotros ya tenemos una idea de lo que es un mito, pero es una idea actual. O sea, para nosotros ahorita un mito es algo que no pasó y que se lo inventaron y así, de sencillo, una mentira. Eso es un mito para nosotros. Pero en la antigüedad no era así. Los mitos eran estos relatos como muy antiguos que se contaban de generación en generación y que no se pueden comprobar científicamente porque son tan antiguos y que aparte no son de este mundo. Precisamente aquí ve los requisitos que dice. Tienen la intervención de seres, poderes o fuerzas que no son de este mundo. Que los mitos eran las historias sagradas de los pueblos. Bueno, puse aquí entre signo de interrogación que qué ejemplo podemos dar de eso. Muchos dicen que el relato del Génesis 1 y Génesis 2, entra en la categoría del género literario conocido como mito. ¿Por qué? Porque es este relato antiguo de los orígenes de la humanidad. Entonces, y que aparte interviene Dios, ¿no? Vemos en la historia cómo Dios se pasea en el jardín, vemos cómo está fuera del tiempo el relato. Entonces tiene toda esta situación de que no es algo humano realmente, sino que es algo de otro mundo, es como el origen de. Y todas las mitologías o relatos mitológicos de la antigüedad tienen este tipo de características, que son en tiempo antiguo, dan la forma a la humanidad, etc. Otro de los géneros literarios que encontramos en la Biblia es el género literario histórico, pero aquí vamos a resaltar algunas cosas. En los tiempos bíblicos se daba más importancia a lo que el hecho significaba como tal. En este caso, solían exagerar el hecho, solía hacer la reflexión en cuanto a la importancia con Dios o lo que tal vez podía importarle a Dios y al hombre lo que está sucediendo, que a lo que pasó tal cual. O sea, a él no le importa decirte palabra por palabra lo que pasó, sino simplemente te dice lo que pasó y qué implicaciones tenía espiritualmente, en algunos casos. Dice aquí, no se preguntaban si lo relatado realmente sucedió así tal cual, pues se asumía que sí. O sea, nosotros aquí en la actualidad te decimos, ¿cómo pasó? Dímelo
paso por paso cómo pasó. Pero en ese tiempo no, simplemente decían, pasó tal cosa, importa porque sucedió así. Dice, para ellos, para los antiguos, las leyendas y los mitos también eran historia, es decir, eran considerados como relatos de algo que realmente sucedió. Nosotros ahorita, por ejemplo, podemos ver el Génesis o el relato de Adán y Eva como un mito sagrado, pero para los antiguos era historia. Eso también es importante que lo tengamos en claro. Ahora, dice género profético. El profeta hablaba en base a sus observaciones de una determinada situación que vivía de su pueblo y la interpretaba, desde su fe y de las exigencias de la ley de Dios. El profeta hablaba desde el presente y para el presente de su auditorio, no para dentro de más de 20 siglos. El profeta no era un anunciador o vaticinador. Aquí eso también a mí me llamó mucho la atención, porque cuando nosotros hablamos del género profético, siempre pensamos que se trata de algo, de alguien que escribía sobre el futuro, ¿no? Esto va a pasar. Pero dice aquí el autor que realmente el género profético lo que hacía es que, ok, está pasando esta situación en el presente y yo te voy a dar una interpretación de por qué está pasando esto. Entonces tomaba cosas del pasado. Ah, mira, en la ley de Moisés dice que si nosotros adorábamos a otros dioses nos iba a pasar, nos iba a destruir y así. Y es lo que está pasando ahorita. Esto está pasando porque hemos fallado a Dios, porque somos idólatras, porque... ¿Sí me explico aquí, Franklin? El género profético no buscaba darte un vaticinio o adivinar el futuro, sino que interpretaba lo que estaba pasando en el momento de acuerdo al pasado o desde la fe que profesaba en Yahvé y interpretaba lo que pasaba y lo declaraba y amonestaba a la gente pues para llamarlos a la conversión. Ahora, es importante lo que dice Franklin, porque una cosa es lo que el profeta escribía en su momento y que con el tiempo, en cierto periodo de la historia, esos relatos proféticos se tomaron como vaticinio del futuro. O sea, eso también es bien importante que lo tengamos en claro porque a veces también se llega a acusar al cristianismo de inventar que el género profético hablaba del futuro, pero realmente no es así. Nosotros podemos ver en esta literatura intertestamentaria que hay varios textos de profetas que se interpretan para una actualidad, obviamente, de los que están leyendo, es decir, yo leo al profeta Isaías y aplico algo del profeta Isaías a mi tiempo porque yo supongo que él habló de nosotros. Eso lo vemos, por ejemplo, en algunos Pesher de los textos de Qumran, donde ellos dicen, el profeta, por ejemplo, también tengo aquí un video del profeta, del Pesher Habacuc con el profesor Adolfo Reutemann, donde habla de eso, o sea, el escritor del Pesher Habacuc en Qumran dice, el profeta habló de eso porque estaba hablando de nosotros. Entonces, ya le atribuyen algún vaticinio de futuro al profeta en sí. Entonces, también no es que el cristianismo se inventó, que la profecía aplicaba para un futuro, sino que ya lo podemos ver en ciertos periodos del judaísmo del Segundo Templo. Bien importante eso, que lo tengamos en cuenta. Ahora, el género apocalíptico, que se suele confundir mucho con el profético, dice así. El propósito del género apocalíptico era infundir esperanza en una situación desesperante, dar ánimo cuando parecía mejor renunciar, afirmar la fe en momentos que hay dudas sobre la justicia divina, asegurándole a sus lectores que al final de este túnel oscuro estaba la luz. Su propósito era asegurarle a los fieles sufrientes que al final serán ellos quienes triunfan y las fuerzas del mal serán destruidas. Aquí se me pasó apuntar también que el género apocalíptico siempre incluye una revelación divina, ¿no? O sea, este mensaje de esperanza, este mensaje de justicia divina, este mensaje de que al final de cuentas el mal va a ser destruido, siempre provenía de un ser espiritual, un ángel, no sé, por ejemplo, el libro de Enoch dicen que es apocalíptico, entonces Enoch tiene revelaciones. En el libro de Daniel vemos que Daniel recibe revelaciones de ángeles
o él después de un periodo de ayuno recibe revelación. Y también en el Evangelio de Juan vemos que el mismo Jesús se le aparece y le da mensajes también los ángeles. Entonces, el género apocalíptico, su propósito era infundir esperanza, hablar de la justicia divina, pero siempre venía o conllevaba mensajeros divinos, ¿ok? Los evangelios se ha tomado también como un género literario de la Biblia y dice el autor de este libro que combina historia con predicación y catequesis, o en este caso sería proselitismo, ¿no? Contrario a lo que muchos piensan y la impresión que una lectura superficial produce, no son simplemente biografías de Jesús. Después de una después de una más o menos larga tradición oral, cuando se escribieron, ya se entretejían las experiencias de la vida cristiana, de ser discípulo con la vida de Jesús y del Maestro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Jesús estuvo en esta tierra, hizo muchas cosas y hubo algunos testigos, ¿sí? Los que lo hayan conocido. Esto se fue transmitiendo oralmente entre los discípulos, los seguidores de Jesús, se iban contando estas historias. Entonces, llega un momento en que se ponen por escrito y no solamente van a incluir el relato como tal de Jesús hizo esto y esto, aunque por ejemplo podemos ver tal vez que el de Marcos sea un poquito más así de que hizo esto, esto y esto y dijo esto y esto y ya, porque ya vemos que otros le desarrollan más, ¿no? Porque posiblemente cierta comunidad o cierto autor pudo haber dicho, ay, pero yo me acuerdo, o sea, por ejemplo, una mujer fue al sepulcro y pudo haber dicho, no, es que no era una mujer, eran dos, era Julianita y Sutanita, entonces lo escriben también. Y otra persona pudo decir, sí, pero en el transcurso de cuando iban ahí, yo supe que iban platicando tal o cual cosa. Todo esto eran tradiciones orales que se ponen por escrito y que también se les da ese toque de predicación. Es decir, yo te voy a platicar lo que hizo Jesús para que tú también te conviertas, para que tú también lo aceptes, para que tú también te hagas parte de su movimiento. Entonces es historia de Jesús, y pongo comillas porque hay muchas cosas que no se pueden verificar que sean historias, ¿verdad? Entonces, historia de Jesús, es predicación de Jesús, es mensaje de lo que yo como discípulo recibí de Jesús y lo que te quiero compartir que tú puedes tener de Jesús. Entonces, todo eso es un género y se llama género evangelios. Aleluya.